Bienvenidos sean todos a Sonokel Podcast, un programa en donde semana a semana compartimos los micrófonos con un invitado de lujo, con una persona que marca el sector del compliance, el sector de financiero, el sector de actividades vulnerables, el sector en compliance en general. Y este día no es la excepción. Contamos con la presencia de una invitada de super lujo. Ella es Chief Compliance Officer de Baker y McKenzie. Además, también cuenta con su propia asociación de mujeres en compliance. Entonces, pues es una persona que tiene mucho que aportar, una persona que hay una frase que me gusta mucho de Brit Morin que dice, realmente tómate tu tiempo para concentrarte en encontrar tu voz y asegurarte de que lo que estás creando sea de calidad y útil para las personas en su vida cotidiana. Y creo que esta frase describe muy bien a la invitada del día de hoy. Por supuesto, me refiero a Bárbara Marcén. ¿Cómo ves, Elimelec? Oye, Francisco, pues lo describes muy bien, ¿verdad? La verdad es que estamos de lujo, ¿verdad? Con Bárbara el día de hoy, bien contentos de que participe en un episodio más aquí en Azonoca el podcast. Y como bien mencionas y como bien dice esta frase, ¿verdad? Hay que encontrar esa vocación, hay que encontrar ese espíritu. Y Bárbara lo ha encontrado en el compliance. Y tan es así que, como lo mencionaste, crear una asociación que platicamos hace unos momentos no es cualquier cosa. Mujeres en compliance, que no, al rato nos va a platicar más a fondo, Bárbara, pero yo sé que ha capacitado, ha tenido mentoring a miles ya de personas, ha estado en muchas entrevistas, de hecho por ahí también creo que estuvo con esta, nuestra amiga Jimena Alguacil, ¿verdad? Jimena Alguacil de Compliance Sin Fronteras, platicando. Sé que es abogada de profesión con varios másters por ahí, que ha pasado por empresas de talla internacional, ¿verdad? Y como bien los mencionas, ahora mismo en Baker y McKenzie, bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Sus credenciales hablan por sí solas, ¿no? Ya sin mencionar World Compliance Association, ha participado con nosotros acá en Azonoc en algunas pláticas. Bueno, estamos súper contentos de tener el día de hoy a Bárbara Marcén Abascal aquí con nosotros en Azonoc, el podcast, Francisco. Y bueno, pues yo creo que vamos a dar inicio y Bárbara, pues vamos me gustaría comenzar por preguntar ¿quién es Bárbara Marcén Abascal detrás de esa gran profesionista del compliance? ¿Cómo cómo la vida te fue llevando a esta especialidad? Bueno, primero que nada, los saludo con un abrazo muy grande, aunque estemos a la distancia, y me da muchísimo gusto verlos y escucharlos, porque tengo la fortuna de verlos, ¿no? Y me encanta lo que han hecho. Me encuentro y recuerdo muy bien esa primera vez que nos topó la vida, ¿no? En las premiaciones que hizo Top Compliance, ¿no? Y tuvimos esa oportunidad de vernos, saludarnos. Y felicidades por lo que han estado haciendo, ¿no? Me encanta lo que están haciendo y todo el esfuerzo y la energía que le ponen. Y también para generar vínculos con otras personas y otras asociaciones. Creo que eso ha sido algo muy lindo que ustedes han construido, ¿no? De una forma muy abierta. Aunque la distancia los tiene lejos, los mantiene cerca, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y gracias por la invitación a este programa. ¿Y quién soy yo? Yo creo que soy una mujer, ¿no? Una mujer apasionada de muchas cosas. Me gusta muchísimo la vida, ¿no? Soy pro vida, pro creación, pro creatividad, pro sostenibilidad. Me gusta ir disfrutando cada momento que tiene. Obviamente, como todo ser humano, tengo momentos buenos y momentos malos, pero mi tendencia siempre es hacia la creación, ¿no? Al construir puentes, lazos, y bailes, movimientos, donde podamos ir disfrutando. Me gustan las relaciones basadas en la honestidad, en la integridad, en el trabajo, en el balance,
en la ética, ¿no? Y eso es lo que trato día a día de hacer, porque al final del día eso es lo que me nutre a mí. Muy interesante, Bárbara. Y ya en este recorrer del compliance, platícanos un poco de tus inicios por ahí. Parece que fuiste pasante en Santa Marina y Esteta, en algunas compañías como Avon, como Walmart. En qué momento eh, entraste al mundo del compliance o te llamó la atención? ¿Fue en el recorrer de estos grandes corporativos? Sí, exactamente. A mí me tocó ser del compliance de la práctica, ¿no? Eh, Como todo en sus inicios, te toca aprender en el campo, ¿no? Labrando un poquito la tierra y haciendo lo que te toque hacer para aprender. Y tuve la fortuna que desde que entré a algunas de estas compañías, estaban empezando en el compliance. Me tocó ver cómo se daban los inicios de los códigos de conducta. Yo creo que el compliance se ha dividido en distintas etapas evolutivas y eso me encanta del compliance, en donde al principio pues se hablaba de códigos de conducta y luego de políticas internacionales, luego de políticas internacionales que teníamos que tropicalizar, ¿se acuerdan de esa palabra? Hay que tropicalizar, ¿no? Después de la tropicalización de las políticas internacionales, ajustadas un poco a las leyes locales, empezó todo el camino de la implementación, ¿no? Entonces había implementaciones que eran muy básicas al principio. ¿Y qué quiere decir esto? Muy relacionada a la parte de la legalidad, ¿no? Si la ley decía que teníamos que hacer un documento, pues esa era la implementación, el hacer el documento, ¿no? Que hoy por hoy sabemos que se conoce control. Y la siguiente etapa fue cuando acompañamos al hacer ese documento que era control con mecanismos alrededor, ¿no? Que generaran una ejecución, ¿no? Después empezamos a entrenar, empezamos a sacar comunicados, luego métricas, analíticas, mejora continua, y así ha ido evolucionando hasta nuestros días el compliance, ¿no? Entonces, estas compañías fueron ayudándome a mí a observar las distintas etapas, porque en cada compañía viví una de estas etapas. Entonces, me ayudó a tener una visión 360, ¿no? Desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, tengo esa fortuna, ¿no? De haberlo visto, de haberlo compartido con otros colegas, ¿no? Tanto del ámbito legal como también de compliance, como de otras áreas operacionales y funcionales. Y bueno, se vuelve mucho más enriquecedor, se vuelve una maestría vívida, ¿no? En el día a día, donde puedes ir viendo la interacción, ¿no? O sea, cómo, cómo participa el CEO de una compañía. A mí me tocó, obviamente, estar en una reunión donde el CEO paró una reunión porque había un programa que era el de seguridad que no se estaba llevando a cabo de acuerdo a los estándares, no solo legales que él observaba, sino a los estándares éticos. Y para mí ver eso fue un antes y un después. ¿Y por qué? Porque muchas veces hablamos del tone of the top, ¿no? Y pareciera ser como que es este grupo de liderazgo que te está ayudando y te está dando el empower para que tú puedas hacer tu programa. Pero cuando tú ves al mismo CEO y cabeza de compañía parar una reunión porque se da cuenta que la cultura ética no se está viviendo, eso es llevar, ¿no? La ética, el compliance, la responsabilidad a un siguiente nivel, ¿no? Entonces creo que es tomar una bandera. Entonces, para mí ha sido muy gratificante observarlo en cada uno de los líderes, ¿no? Con los que me he ido cruzando y con cada una de las organizaciones en las que he estado. Muy interesante todo esto que nos platica Bárbara Elimelech, porque si bien nos está haciendo pues como un mapa, ¿verdad? De todo lo que hay que hacer, ¿no? El manual, las políticas, etcétera, etcétera, y sobre todo la aplicación. Y me gustó mucho esto que comentaba acerca de la aplicación de estos y del involucramiento también de las altas direcciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo hemos platicado aquí, el famoso cumplo y miento, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho esto que comenta Bárbara del involucramiento, del involucrar, y yo aquí quisiera preguntarle, ¿cuáles son esas actividades, esas cualidades de liderazgo que tiene que tener o esas habilidades que tiene que tener el auditor externo o el asesor de compliance para
realmente hacer entender al CEO, por ejemplo, la importancia de aplicar todos estos estándares, no solo legales, como tú comentabas ahorita, sino también éticos. Yo creo que esta pregunta que pones en la mesa es súper importante, porque yo creo que no es de abajo hacia arriba, nunca es de abajo hacia arriba, y esa es la gran problemática con la que muchos compañeros se enfrentan o nos enfrentamos, que es pensar que nosotros tenemos que poner en la mesa las herramientas para que el de arriba nos apoye. En algún momento estudié, porque me encanta estudiar muchísimas cosas que ayuden a complementar mis competencias del lado izquierdo y derecho del cerebro, y una vez estudié constelaciones familiares. En constelaciones familiares, que es un movimiento bien interesante, muy sutil, etéreo, te habla que los padres sostienen a los hijos, nunca los hijos a los padres. Y en el compliance es lo mismo. Cuando tú hablas de corporate governance, lo que te dice el corporate governance te habla de, obviamente, de los accionistas, del board of directors, te habla del consejo de administración, y ellos son los que visualizan una estrategia de cumplimiento ética, ESG o responsabilidad. Si ellos no tienen la cultura, que son los padres, los grandes, la cultura de visualizar una organización que realmente cumpla con esto, y en contraposición están esperando que el de abajo, el hijo, le traiga herramientas que lo convenzan, o que venga alguna autoridad y que como vino la autoridad, entonces dame las iniciativas para poder responder, o voy a pedir un préstamo bancario que está relacionado con los nuevos programas de ESG, y por eso entonces sí, hazme un programa, esto no va a funcionar. Así no puede ser. O sea, es una cascada que va de arriba hacia abajo, en donde empieza con un gobierno corporativo. Y ese gobierno corporativo da la estructura y da las bases para entonces crear programas o comités que formen parte de ese gobierno corporativo, que puedan ser, en el caso de la responsabilidad social corporativa, el comité de responsabilidad social corporativa; en el caso de la auditoría o riesgo o compliance, el comité de compliance o riesgos; y en el caso de ESG, el comité de ESG. Pero esto es una visión que nos ayuda mucho más a entender, ¿no? Y es algo que todavía no está sucediendo, porque desafortunadamente en algunas situaciones las cabezas no tienen este aprendizaje o no están directamente relacionadas con el corporate governance. Muy interesante todo esto que nos platica, Bárbara. Y yo creo que ya a estas alturas el compliance en estas grandes empresas pues está muy ya adoptado, ¿no? Es normal hablar de cumplimiento, como bien lo dices, el departamento de compliance, de ética, de seguridad, todo esto. Pero en empresas pequeñas, como lo platicamos en algunas otras charlas, todavía se ve esos departamentos como un centro de costos ahí medio innecesario, que representa un gasto, todo esto. Y sin embargo, ya las empresas grandes corporativos ya van en estas prácticas de ya procurar, ya no solo compliance, ya no solo la compliance en prevención del dinero, sino ya van en una cuestión integral, ya van en estos cumplimientos que representan el cumplimiento en medioambiental, en el cumplimiento ya de gobierno, todo eso. Entonces, ¿cómo ves a las empresas pequeñas en esta evolución? En esta evolución, así, ¿qué necesitamos hacer o qué consideras necesario para que la cultura del compliance y de ya no solo el compliance, de toda la cultura ya de cumplimiento se vaya a la par o vayamos creciendo, ¿no? Porque las pymes todavía lo ven como un centro de costos, ahí pues siempre hay esa lucha, ¿no? De que, oye, si quiero cumplir nomás estrictamente lo necesario, ¿verdad? No sé qué opinas al respecto, Bárbara. Y me encanta lo que acabas de poner en la mesa, pero me encantaría que no obviáramos que lo que parece una estructura de compliance en las grandes compañías es, es una cultura de integridad y una cultura ética. Aquí son dos definiciones muy grandes. Primero voy a hablando, ¿no?, de lo que obviamos siempre en las grandes corporaciones, y luego voy a hablar de las pequeñas y medianas industrias. Cuando hablamos de estos temas, una cosa es la estructura
¿Qué es la estructura? El análisis de riesgos, las políticas, el manual, los controles, la ejecución, las métricas, los analíticos, la mejora continua, etcétera. Eso es la estructura. Pero la estructura no siempre da la cultura. Es una forma de crear cultura, porque obviamente es como cuando tú no puedes accesar una puerta si no pones tu dedo. Al poner el dedo, que es la estructura, el mecanismo, genera cultura, porque si no pones el dedo no puedes accesar. Pero quizá la persona no está convencida de hacer lo que tiene que hacer de acuerdo a la estructura y al mecanismo. En estos casos, ¿no? Hablando de grandes corporaciones, vuelvo a reiterar, puede que esté la estructura, como tú bien lo estabas diciendo, pero puede que no esté la cultura. Entonces, lo que tenemos que trabajar en ambas, porque en las pequeñas y medianas puede que no esté ni la estructura ni la cultura. Pero vuelvo a lo mismo. En las dos se tiene que construir cultura y estructura. Y muchas veces la cultura y estructura está directamente ligada al liderazgo y el liderazgo está directamente ligado a dos puntos. Uno, obviamente, a las competencias de desarrollo del liderazgo y la otra está directamente relacionada al corporate governance, ¿no? Entonces, no importa si hablamos de grandes o de chicas, tienen que estar todos estos elementos, porque siempre que hablamos de compliance, hablamos del plan de compliance y de los pilares del plan de compliance. Pero tenemos que considerar el liderazgo, la cultura y obviamente el corporate governance. Y cuando hablamos de liderazgo, que es un tema que a mí también me gusta mucho, ahorita regreso a las pequeñas industrias, cuando hablamos de liderazgo, tenemos que hacer un perfil real de liderazgo de las personas que se dedican a la integridad. Muchas veces tenemos liderazgos que son liderazgos, como se conocen, fachadas, donde parece que hablo como, pero realmente no hay una congruencia entre el ser humano y el rol que está desempeñando en una asociación o en alguna compañía. Y esto es muy importante. Tenemos que cerrar el gap entre la apariencia física del líder y la real atributo y adquisición de valores que se acerquen a ese rol, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante en el liderazgo. Y en las pequeñas industrias, ¿no? Aquí hay un punto bien importante que es, estas empresas tienen un capital, ¿no? Un capital para generar innovación. Y obviamente en ese capital para generar innovación no está implícito el del compliance. Entonces, tenemos que trabajar, ¿no? No con la compañía, con el líder, para que el líder pueda entender, comprender y palpar que la innovación en el riesgo, o sea, innovación basada en riesgo, esté acompañada de una innovación basada en riesgo. Podemos seguir acompañándolos en el riesgo, pero un riesgo que vaya generando la estructura, ¿no? Que esto es un punto bien importante a entender, porque muchas veces cuando estás en pequeñas industrias, quieres terminar con el riesgo, ¿no? Y que la compañía no tenga riesgo, pero al ser muy pequeña tenemos que entender que tiene que caminar el camino del riesgo. Entonces nosotros podemos enfrentarnos a ellos, ayudarlos a ellos y apoyarlos en sus negocios, soportando la evolución del riesgo desde sus inicios hacia la estabilización del producto o servicio, pero generando la estructura que más adelante va a sostener más fuertemente el riesgo o lo va a mitigar completamente. Y creo que esa es la magia de las pequeñas y medianas industrias. Y obviamente si seguimos queriendo eliminar el riesgo, las pymes no van a querer generar la estructura. Me encanta esto que nos está platicando Bárbara, el tener bases sólidas para construir sobre esos y poder crecer a estas pymes que, seamos honestos, pocas de las miles de pymes que existen en México sobrepasan ese periodo que le llaman el Valle de la Muerte, que son los primeros 5 años, y que yo estoy convencido que a través de estos programas, de todas estas políticas, de todo esto que nos está platicando Bárbara, podemos hacer esta empresa sostenible en el tiempo. Y hablando de esto, pude leer, Bárbara, algo que escribiste tú en redes sociales, donde precisamente hablabas de todas estas competencias y que estamos viviendo en una etapa histórica
muy importante porque conocemos el pasado, conocemos el presente y sabemos o podemos determinar a través de esto un poco de lo que puede llegar a suceder en el futuro. Y platicabas acerca de las competencias técnicas, de las competencias hard, de las competencias soft, de todas estas competencias personales y competencias de reinvención que nos pueden ayudar a nosotros, ¿verdad? Tanto a nosotros como profesionales del compliance y también yo lo traslado al tema del Board of Directors, al tema de los CEOs, que también les puede ayudar esto muchísimo, ¿verdad? Para poder poner los puntos sobre las IES y poder seguir creciendo en el tiempo. No sé qué opines, Elimelec. Estoy muy de acuerdo contigo, Francisco. Yo creo que hay que concientizar, ahí estas pymes tienen que empezar a adoptar todas estas prácticas y ahí voy a los criterios ESG, ¿no? Esos que por sus siglas en inglés se refieren al compromiso social, al compromiso ambiental, de gobierno y que ahora suman, ¿no? Bueno, no sé si sumen, realmente se ponen acá sobre la mesa, quizá no son nuevos, pero ya hoy en día se habla mucho de estos criterios y yo creo que Bárbara nos platique, yo sé que es experta en este tema, de cómo adoptar estos criterios que ya más allá del cumplimiento, ¿no? Sino que ya todo este panorama de aplicar esos criterios de buen gobierno, responsabilidad social, responsabilidad ambiental, pues ya hace realmente, si lo ponemos sobre la mesa, que los inversores tengan una certeza de las empresas, tengan una seguridad más allá de la financiera, ¿no? Más allá de la financiera. Entonces, todo este buen gobierno, toda esta responsabilidad social ya debe formar parte integral, no solo de las grandes empresas, de las pymes, y cómo ha llevado a esto a complementar el compliance en general, Bárbara. Creo que es bien interesante ver en el momento histórico que estamos hoy por hoy. Y retomando un poquito este artículo que escribí hace unas semanas, para poder llegar a culturas de ESG, tenemos que llegar a competencias sinérgicas y transversales. O sea, no hay forma de llegar a un ESG si no llegas desde la sinergia y la transversalidad. Y tal cual, en este artículo que escribía, mi idea y mi intención era platicar cómo evolutivamente, de acuerdo a los fenómenos históricos que hemos vivido, el ser humano ha desarrollado competencias específicas, en donde exactamente como lo estaban acotando, empezamos con competencias técnicas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque empezaron las máquinas, ¿no? No la Segunda Guerra Mundial, después obviamente de la época industrial, empiezan las máquinas, empiezan las competencias técnicas y la Segunda Guerra Mundial lo que hace es las expande. Entonces, la gente tendríamos que estar muy vivos, ¿no? En esta cuestión técnica para poder entender cómo hacer un producto, un servicio específico directamente relacionado con la revolución industrial. Después de ahí, obviamente, pasaron todas las competencias hard, ¿no? De lo técnico a lo hard, que nos llevó a la implementación, ¿no? A esta implementación y esa ejecución, que pudiera repetir el producto y el servicio. Más adelante, nos dimos cuenta que ya que teníamos la máquina, el tecnicismo y lo hard que nos hizo ejecutar ese servicio, íbamos a empezar a interactuar entre seres humanos. Entonces empezaron las competencias soft siendo muy importantes históricamente, ¿no? Esta escucha activa, esta empatía y todas estas que nos ayudaran al diálogo entre todos seres humanos. Hay que recordar que esto es muy importante, que antes de la revolución industrial veníamos de una época histórica muy artesanal y muy de campo. Por lo tanto, era una relación mucho del ser humano con su creación. Y ahora esa creación se hace con una relación entre dos. Por eso las competencias soft tienen una gran importancia. Pero más adelante fuimos caminando por la historia, ¿no? Y pues nos agarra la pandemia y esta pandemia hace como un quiebre, ¿no? En donde obviamente tenemos que retomar balance, que son todas las competencias personales, y de ahí después de la pandemia la reinvención. Una reinvención donde me vuelvo a posicionar yo mismo desde otro punto de vista para desde ese punto de vista relacionarme con el otro. Y por último, y de ahí voy a tomar la parte de ESG, porque si no vemos la historia completa, cuesta trabajo llegar a ESG. De ahí vienen las competencias sinérgicas y comunitarias. ¿Qué es ESG? ESG son los programas post pandemia.
¿Qué quiere decir esto? Que el programa post-pandemia, como lo dice muy bien el World Economic Forum, es una época tecnológica, completamente tecnológica, ¿no? Lo estamos viendo cada vez más, cada vez anuncios, noticias, estamos viendo cómo cambia, ¿no? Twitter ha cambiado a X, ¿no? Neuralink ya está insertando algunos chips en algunas personas para hacer las pruebas, ¿no? En Europa, fueron noticias de las últimas semanas. Entonces está apareciendo la tecnología, está apareciendo la banca, se están viendo todas las criptos, las monedas, y si funcionan o no funcionan, y está apareciendo por el otro lado el mundo y las tendencias regulatorias. Y ahora lo que está sucediendo es que estas tres se entrelazan, nos están entrelazando en algunos países más, en unos menos, o sea, vemos todos los países del norte de Europa donde el manejo del cash cada vez es no usado, donde cada vez todo es con tarjeta de crédito, y obviamente eso está haciendo una transición en la banca, ¿no? Que nos va a llevar a otra, que nos va a llevar a otra, y la tecnología igual. Entonces, cuando nosotros vemos estos tres puntos integrados o viendo en el proceso transformacional de irse integrando a un futuro cercano, lo que estamos viendo es un ESG. ¿Qué quiere decir ver un ESG? Es no solamente darme cuenta de aquello que estaba normado y regulado dentro de una ley local, sino poder ver dos cosas o dos dimensiones. A mí me encanta ver y platicar de dimensiones. Por un lado, observar cautelosamente que no solamente importa la regulación local, sino también las tendencias internacionales. Y por el otro lado, darme cuenta que no solamente importa lo que sucede dentro de casa o de la corporación, sino mi impacto en los stakeholders o las personas con las que yo puedo ir accionando, que pueden ser clientes, comunidades, familias y todos aquellos con los que puedo tener un impacto. Y eso genera sinergia y transversalidad. Para que tú puedas desarrollar un programa de ESG, tú que sabes que tiene todas estas aristas, local, internacional, interno y externo, tienes que tener una visión y una mesa de toma de decisiones donde no sea solamente el compliance officer o el de legal o el de recursos humanos. Nosotros seguimos trabajando en silos. Poco a poco esta tendencia a trabajar en silos va a ir desapareciendo y vamos a tener la habilidad de podernos sentar todos en la mesa de forma circular, sinérgica, en donde podamos ir viendo no solamente qué es lo que pones en la mesa cuando te sientas de acuerdo a tus habilidades transpersonales, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos más habilidades, más allá de las técnicas, de las soft, de las hard, de las de reinvención. Tenemos habilidades sinérgicas inherentes a nuestro estereotipo como ser humano. Y en la medida que te sientas en estas mesas, vas a poder observar qué necesita ese programa, ¿no? Esto se puede homologar mucho a lo que hacen todos los programadores. O sea, el programador para programar, ¿no? Un código necesita tener una visión 360, porque si programas mal un código, lo único que vas a hacer es rehacer un código que te va a costar mucho dinero. Entonces, poniendo un ejemplo, vamos a hacer un programa de diversidad e inclusión, ESG, para una compañía, ¿no? ¿Quién tendría que estar sentado? Bueno, pues de inicio tendría que estar sentado, digamos, recursos humanos. Recursos humanos porque es el dueño del capital. Pero al lado de recursos humanos tendría que estar sentado también, ¿no? La gente de responsabilidad social, quizá por el mismo tema de diversidad, pero también por el impacto en las comunidades, en las familias. Y también el de compliance, porque hay normas y regulaciones locales que marcan específicamente metodologías para hacer los programas. Pero también el de legal. ¿Por qué? Porque el de legal tiene la interpretación fina de algunas de las regulaciones y normas. Pero también el financiero, porque obviamente al ver diversidad e inclusión, quizá estamos viendo pago por pay for performance o bonos o igualdad de salarios. Y entonces así vamos sentando en la mesa a todos. Creo que ya no es tiempo de que los programas sean hechos por uno solo, y ese es el gran reto que vamos a tener que pasar en los próximos años. No solo el aprender lo que es ESG, Environmental, Social and Corporate Governance, sino también el aprender a manejar el liderazgo y la creación co-creativa de programas relacionados con estos temas que se vuelven sinérgicos. Me encanta esto que nos platicas, Bárbara, porque
como comentas, venimos trabajando de una manera en donde pues yo soy el de legal, yo soy el sabelotodo, yo soy el contador, yo soy el financiero, yo esto, yo lo otro, pero si nos olvidamos de ese yo, si podemos aprender a trabajar en conjunto, si aprendemos a desarrollar esas otras habilidades que tú comentabas, pues podemos aprender juntos, generar otro tipo de culturas, hacer sostenible a la empresa, crear un liderazgo consciente y que, bueno, a raíz de todo esto, pues se van creando otro tipo de realidades en las empresas. Completamente de acuerdo y me encanta porque has ocupado la palabra sostenible 3 veces, ¿no? Y creo que es una palabra que para mí tiene mucho significado. Sostenible tiene muchos ángulos y si no aprendes a sostenerte, si no aprendes a sostener al otro, si no aprendes a sostener un proceso, pues obviamente va a ser muy complicado generar un negocio sostenible, ¿no? O sea, tiene muchísimas aristas, la sostenibilidad se volvió famosa cuando salieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y al volverse famosa, al mismo tiempo perdió su misma esencia del significado, ¿no? O sea, porque por un lado es como que salió la palabra y todo el mundo la conoce, pero por el otro lado no todo el mundo conoce el verdadero significado de lo que es la sostenibilidad, ¿no? Pareciera ser que por los objetivos de desarrollo, a la hora que cumples los 17 objetivos, hay una sostenibilidad, ¿no? Objetivos que están directamente relacionados con los programas ESG, porque de un lado se mencionan abiertos y del otro se mencionan cerrados, pero la magia está no en cuáles son las áreas de la sostenibilidad, sino cómo generar programas de implementación, ejecución, sinergia y liderazgo que logren sostener en el tiempo a esas mismas áreas, ¿no? Y muchas veces, como la palabra también sostenibilidad se puso de moda, decíamos, ¿cómo hacemos que ocupando los recursos de la hora no generen escasez en el futuro, ¿no? Más o menos la definición. Pero el punto es, eso también es otra parte de la definición, ¿no? Pero no es solo la escasez, ¿no? Sino es cómo generar la expansión, ¿no? Entonces, son definiciones que se pueden ir complementando para generar sostenibilidades en su sentido amplio y no quedarnos en sostenibilidades en sentido corto o específico o directamente relacionados a un tema o a un organismo internacional. Entonces, gracias por recordar esa palabra que ayuda muchísimo. Sostenible, claro. Y a mí me encantan estos criterios ESG, porque volvemos a la palabra, son sostenibles, pero son proactivos, son incluyentes. Considero que todas las empresas deberían de adoptarlos, ¿verdad? Y esto sin duda las va a convertir en empresas de avanzada, en una mejor organización a ojos de todo el mundo. Entonces, pero bueno, pasando a otro tema, y ahorita hace unos momentos mencionaba a Bárbara que nos conocimos ahí en un evento de Top Compliance con nuestro amigo el doctor David Merino, que le Medina, mandamos saludos aquí aprovechando el foro, con mucho cariño, ¿verdad? David. Que es otro valiente, ¿verdad? Es otro valiente que ha hecho varias organizaciones. Y ahí, en este camino, quería adentrarnos un poco a lo que es Mujeres en Compliance, Bárbara. Que nos platiques un poco de esta metodología que tienen, que es la mentoría, cómo ha evolucionado de la idea a la realidad. Todo esto quiero que nos platiques porque nos parece sumamente loable, interesante. Sabemos el esfuerzo que hay atrás de ser tan valiente para sacar un programa de este tipo, una asociación. Entonces, platícanos un poquito de Mujeres en Compliance. Muchas gracias por darle espacio y darle luz a Mujeres en Compliance. Te lo agradecemos muchísimo, tanto yo como en nombre de todas las mentoras que forman parte del programa de mentoring. Déjenme contarles, Mujeres en Compliance es un movimiento de mujeres. Es una danza donde las mujeres pueden entrar y bailar el tiempo que quieran, como mentoras, como mentís, o tomar parte de cualquiera de las experiencias que existen y que se han desarrollado a lo largo de estos ya casi tres años y medio.
Y lo que tiene Mujeres en Compliance es que es un espacio que nos comprometemos a seguir construyendo las culturas de integridad sostenible. Ese es nuestro número 1. Y 2, apoyamos el crecimiento personal y profesional de las mujeres mientras generamos cercanía entre nosotras. Hace falta espacios donde tengamos espacios para nosotras, para estar cerca, pero cerca desde un punto muy importante, desde un punto auténtico. Algo que nosotros queremos construir son mujeres auténticas, donde puedan encontrar la combinación perfecta, ¿no? Que las describa o que nos describa desde su parte mental, ¿no? ¿Cuál es esta parte mental que las clasifica o que las hace brillantes? Pero también desde el lado del empoderamiento. ¿Cuál es esta parte que las hace notoriamente poderosas desde el lado del empoderamiento? O sea, su voz, son sus acciones, es su seguridad, y también desde la parte del reconocimiento femenino, que es esta parte, ¿qué parte en esta combinación las vuelve sutiles, las vuelve distintas y diferentes? La creatividad, la empatía, el amor, la escucha, la sinergia, el bien común. Y bajo esa autenticidad, lo que nos gusta hacer mucho en Mujeres en Compliance es mostrar a los talentos, todos los talentos, ¿no? Que quieran ser mostrados. Ya sea que estás empezando tu carrera como compliance o que ya estás en un punto máximo, ¿no? Y aparte, ¿no? Damos espacio para aquellas que lo elijan, ¿no? Porque sabemos lo difícil que es generar espacios de creación o co-creación, pues generar algún proyecto en común. Hoy por hoy tenemos ya muchísimas experiencias muy lindas que me encantaría compartir. Una es el mentoring, el otro es el evento anual que se llama Compliance Voices. Tenemos el Network Events, que son eventos de desayunos. También tenemos el Wellness for Me, que es un programa que lo que hace es un espacio en donde podemos hacer yoga o actividades que nos beneficien y luego desayunamos. Y tenemos muchísimas herramientas, ¿no? Herramientas como Rompiendo los Límites, que es un espacio donde hablamos de las barreras que todavía seguimos teniendo las mujeres para llegar a los límites de empoderamiento, que lo lleva mi gran amiga Andrea Genoveva. Tenemos también un LinkedIn, un podcast, un blog, tenemos muchas oportunidades laborales que nos llegan y compartimos con los mentees, y un sinfín más de actividades, ¿no? Entonces, si una mujer quiere formar parte y tomar una actividad, un baile, una herramienta, una experiencia, es siempre bienvenida. No tiene que quedarse, no es una asociación, no cobramos. Lo que estamos haciendo es simplemente un espacio para convivir entre nosotras y seguirnos preparando para afrontar los retos del día a día en el mundo corporativo y poder ser mucho más mujeres en esas mesas de toma de decisiones y tomando decisiones desde una visión integral, ¿no? Una visión completamente fortalecida, ¿no? Sabiendo muchas veces que lo que me pasa le pasa a alguien más. Y bueno, pues aparte de eso, al día de hoy ya tenemos más de 30 mentoras espectaculares, ¿no? Como lo son Erika Díaz, Leonor Quirós, me encantaría mencionar a todas, pero son 30, ¿no? Vanessa Silverio, Andrea Genoveva, también está ahora Paola Serna, Patricia Rivas, Liliana Rodríguez, Diana López, María Guadalupe, Laura Fernanda, Olga, muchísimas, ¿no? En las primeras generaciones estuvieron obviamente Karen, estuvo Luz Elena, Daniela Falfán, y bueno, un sinfín, son 30, me encantaría, perdón si no mencioné algunas, pero yo creo que me van a hacer una cara como de ya, pero me encanta, y creo que es algo que sale del corazón, es algo que nos nutre, nos acerca, nos hace vulnerables, nos hace reír en cada evento, en cada situación, y nos ayuda a seguir fortaleciéndonos como mujeres. Me encanta la visión que le da Bárbara al desarrollo humano, a la visión que tiene del compliance, visto desde una manera de liderazgo, de empoderar, en este caso en el que nos platica, obviamente en el desarrollo, en el empoderamiento de las mujeres a través de estos valores trascendentales que nos platica y que siento yo que es un espacio muy importante que ha encontrado Bárbara para poder seguir creciendo ella personalmente y apoyando a más mujeres en todos estos temas.
Sin duda, Francisco, y reconocemos aquí también, aprovechamos públicamente pues, para reconocer el esfuerzo, ¿verdad?, que hay detrás de todos estos movimientos, ¿verdad?, en el que de una manera pro bono, sin ánimo de lucro, se crean estos espacios, se lucha por el empoderamiento de la mujer, se comparte conocimiento, mentoría, entonces es muy loable, muy de reconocerse públicamente, ¿verdad? Y que no pase desapercibido. Aquí en Sonó que el podcast queremos mencionarlo y queremos felicitar ampliamente a Bárbara por este movimiento tan grande de mujeres en Pride, sin duda, ¿eh? Es todo un esfuerzo que en nuestra trinchera sabemos que es de día a día, que a veces te consume fines de semana, te consume tiempo que hay que robarle a otras actividades para dar, para tener ese espíritu de regresar algo a la vida. Entonces, muy interesante esto que este movimiento, ¿no?, de mujeres en compliance. Y ya que estamos en ese tema, Bárbara, ¿hacia dónde va Mujeres en Compliance? ¿Qué sigue para Mujeres en Compliance? Y déjame primero que nada, antes de seguir adelante, porque me encanta esto que acabas de decir, yo creo que Mujeres en Compliance somos todas y cada una de las mujeres que estamos ahí presentes, ¿no? O sea, nosotros no seríamos lo que somos, ¿no? Si no estuviéramos todas unidas y pues, poniendo nuestra energía y nuestra autenticidad ahí. Ya somos más de ciento y tantas mujeres que han pasado, ¿no? Han caminado, han bailado, han cruzado cada una de estas experiencias. Y bueno, obviamente la labor loable, ¿no?, de Mujeres con Compliance somos todas y cada una de nosotras que hemos estado ahí presentes. Para mí creo que el espacio que comparten las mentoras es un espacio espectacular, ¿no? Un espacio donde cada una de ellas da su tiempo, su escucha, pero sobre todo sus secretos, su paciencia para acompañar a alguien más. Y cada una de estas mentís, ¿no?, que entre ellas vamos aproximadamente como 100, ¿no? En 7 generaciones, la 7ª generación se lanza esta semana, en donde cada una de estas mentís han también dedicado su tiempo, ¿no?, para escuchar, su escucha activa. Y es impresionante porque en cada uno de los fenómenos y de los momentos y de los reencuentros, pareciera ser que la mentora es la que está dando, pero al final de cada sesión nos vamos con el corazón tan lleno y tan amplio de todo aquello que recibimos en el proceso, ¿no? Entonces, creo que es una labor impresionante, ¿no?, de cada una de las que formamos parte en cada uno de los tiempos en los que decidimos estar, ¿no? Tan importante es las que estuvieron las primeras generaciones, como las que están ahora uniéndose en esta 7ª generación, como las que han estado en los eventos solamente en alguna pequeña participación en el evento, no en el programa de mentoring, o en los podcasts. Cada una de estas mujeres, que desde mi punto de vista hay que honrar enormemente, han construido el camino de lo que es Mujeres en Compliance al día de hoy. ¿Y hacia dónde va Mujeres en Compliance? Yo creo que no hay forma de escribir hacia dónde va, porque al final del día las cosas se van construyendo de forma orgánicamente sostenible, ¿no? Creo que va la misma movimiento, vamos a ir creando distintas experiencias, distintas cuestiones. Ahorita estamos trabajando muchísimo y de la mano para generar nuevas experiencias en donde también mujeres puedan tener oportunidad de entrar y subirse a otros programas, ¿no?, con otros organismos, tanto locales como internacionales. Y así seguramente van a ir apareciendo nuevas experiencias y proyectos y cada quien de acuerdo a lo que le resalte en el corazón, pues se va a ir uniendo en cada uno de ellos. Entonces, bueno, ha sido un poco así la experiencia. Buenísimo. Y sí, definitivamente es un crecimiento orgánico, definitivamente volvemos al crecimiento orgánico sostenible, como bien lo mencionas. Eh, Hacemos lo propio acá en Azonoc, te entiendo perfectamente esta lucha, que nazca del corazón para que cada proyecto se vaya cristalizando en pro de todos los agremiados de nuestra parte y de todas las mujeres que forman parte de Mujeres en Compliance, sin duda. Pues para ir dando cierre, Francisco, pues no me queda más que agradecer aquí a Bárbara, ¿no? A Bárbara Marcel Abascal por esta participación en este episodio más de Sonó que el podcast, y me quedo sumamente contento con varias reflexiones, ¿no? Los criterios
ESG, la sostenibilidad de las empresas, el mentoring aquí en Mujeres en Compliance, con mucho entusiasmo, me llena de energía porque realmente uno necesita gente como Bárbara que lo motive, ¿no? Que voltees y ya la veo en Top Compliance, y ya la veo en Mujeres en Compliance, y ya la veo en Compliance Sin Fronteras y dando una plática aquí. Yo quiero tener la mitad de esa energía para poder transmitir y seguir en esta lucha por compartir conocimiento, por compartir experiencias, por el sentido de ayuda siga perenne, vigente en nuestros espíritus y en nuestras organizaciones que representamos, Francisco. Totalmente de acuerdo, Elimelech. Yo también me sumo a tu agradecimiento. La verdad es que esta plática que tuvimos, estos momentos, pues fueron de mucho enriquecimiento. Tocamos temas muy importantes, temas empresariales, temas de empoderamiento, temas de liderazgo. Y Bárbara tiene una frase que me gustaría citarla en este podcast. Dice, la vida es simplemente un reflejo de tu autenticidad creativa, fortalece tus competencias y muestra la mejor versión de ti. Es una frase que me gustó mucho, que leí por ahí en una entrada de un blog de Bárbara y me gustó mucho esa frase y quería compartirla con todo el auditorio. No, te agradezco mucho que resaltes esa frase porque creo que en la medida que todos y cada uno de nosotros como seres humanos nos mostramos en nuestra fase más auténtica, podemos crear lo que sea. Yo creo que aquí lo interesante es encontrar cuál es nuestra autenticidad. Y ese es el reflejo, como bien menciona Bárbara, es el reflejo, esa autenticidad creativa. Eh, Buenísimo esta frase. Gracias por compartir, Francisco. Ahí lo tenemos. Vamos a seguir a Bárbara en las redes sociales para seguir aprendiendo, para seguir motivándonos día a día, ¿verdad? Pues muchas gracias por este episodio más, Bárbara. De veras te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Yo creo que nuestro auditorio, toda la gente que nos está escuchando en este momento va a quedar sumamente entusiasmada. La invitamos a que se sumen a todas estas mujeres, a Mujeres en Compliance, a que sigan estas redes sociales, a las páginas, para que se motiven, para que aporten, que, como dice bien Bárbara, cada quien en diferentes a lo mejor facetas o actividades, pero todos a veces tenemos algo que decir, una voz que alzar, un granito de arena que aportar. Entonces, sigan sumándose a Mujeres en Compliance, síganos aquí en Asonoque, el podcast, que semana a semana traemos invitados de la talla de Bárbara Marcén para que nos platiquen todas sus trayectorias, experiencias, vivencias en las empresas, ya sea en el ámbito corporativo o incluso en el ámbito personal, todas sus vivencias, y podamos enriquecernos con estas charlas amenas que pueden escuchar, ya sea en el gimnasio, en algún trayecto, en un fin de semana en la comodidad de su hogar, pero siempre con temas de vanguardia aquí en Ozonoque el podcast, ¿no crees, Francisco? Totalmente de acuerdo y bueno, pues una vez más, gracias Bárbara por haber estado el día de hoy aquí con nosotros compartiendo estos momentos. Muchas gracias a todos por la invitación. Fue una plática muy agradable. Me encantó recordar a todos y cada uno de nuestros compañeros que han creado, formado grupos, asociaciones, emprendimientos, ¿no? En donde el día a día, ¿no? Construyen y colaboran para ir formando lo que hoy por hoy es nuestra cultura entre todos y cada uno de nosotros, entre nuestro país. Entonces también un saludo y un abrazo muy grande a todos los que recordamos y mencionamos y gracias a ustedes, ¿no? Por esta invitación, pero sobre todo muchas gracias por la charla, que fue muy agradable y fue como un viaje interesante de recordar, de pensar, de compartir, de reírnos. Muchas gracias. Sí, es un viaje muy ameno, muy padre en el tiempo. Gracias, Bárbara. Y Francisco, pues nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.